Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio nuestro amigo Pedro Miguel, colega del diario La Jornada, periodista por supuesto, escritor, para conversar de un personaje muy entrañable que él conoció muy bien, uno de los grandes artífices de la libertad de prensa en México, Carlos Payán. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. Querido Luis, es un gusto. Gracias por la invitación. Pedro, pues se fue Carlos Payán a los 94 años de edad. No se fue. El sábado en el Zócalo ahí estaba. Cuéntanos qué pasó el sábado en el Zócalo. Había miles de gentes en la celebración petrolera y llega el presidente Y hay un minuto de silencio en homenaje a Carlos Payán. Y yo digo que, pues, ¿qué le homenajeaban? Si ahí estaba Payán. Es decir, realmente eso que se conjuntó en el Zócalo le debe mucho a Carlos Payán. Este país nuevo que con extravíos, con vacilaciones, con errores, pero que se está diferenciando radicalmente del régimen anterior, le debe mucho a Payán, porque Payán, fíjate tú, es un hombre decisivo en empujar una propuesta política, que es la propuesta que se hace un sector de las izquierdas desde los años 70 de transformar al país por la vía pacífica y electoral. Payán es un viejo militante del Partido Comunista que llega al periodismo a los 48 años de edad. Tú, Pedro, lo trataste todos los días, tuvieron una relación entrañable, no solo como jefe y empleado, sino prácticamente como amigos. Sí. ¿Quién fue ese Payán periodista? ¿Cómo es que llega hasta esa edad al periodismo? Era un hombre muy sensible. Bueno, primero era un hombre de convicciones, muy firmes, muy arraigadas. Comunista hasta el final de su vida. Comunista hasta el final de su vida, y era un hombre con una gran creatividad. Entonces, yo creo que si tú tienes convicciones y tienes creatividad, puedes aprender periodismo a los 48 o a los 84 años, ¿no? Y bueno, te fallará porque no sabes trucos del oficio y técnicas, pero básicamente lo vas a hacer bien y vas a tener una visión para dirigir un medio. Una de las cosas que llama la atención es cómo él articulaba fuerzas, o sea, cómo en ese proyecto periodístico que impulsó, había no solo gentes de izquierda como él, sino gentes del PRI, gentes de un partido de derecha como el PAN, hasta algunos de cuyo nombre no nos queremos acordar. ¿Cómo la hacía? O sea, ¿de dónde le venía esa capacidad concertadora o esa visión de estadista? Bueno, fíjate que el difunto Hernán Vera usaba un adjetivo para describir a Payán. Decía, Payán es ecuménico. Y creo que era muy acertado, ¿no? En algún lugar, no sé dónde, aprendió Payán y lo practicó toda su vida, el poder de la unidad en pos de objetivos. Y en ese tiempo, es decir, hablamos de los años 80, el objetivo de democratizar el país era un objetivo compartido por la derecha panista, por sectores del PRI, por la academia, por científicos, por trabajadores de la cultura, por sindicatos, por organizaciones campesinas, por la izquierda o las izquierdas partidistas, porque eran muchas. Entonces, Payán tiene el genio de decir, a ver, vamos a confluir en un instrumento que nos permite empujar este proyecto de democratización del país. Un hombre que en su oficina tenía una fotografía de Enrico Pellinger, el creador del eurocomunismo y el gran dirigente del Partido Comunista Italiano. Uno pone en sus oficinas las fotos de quien reconoce como una inspiración. Sí. Bueno, es que Berlinguer es de alguna manera el símbolo. Bueno, el compromiso histórico es esta participación en una institucionalidad para transformarla, jugando con las reglas de esa institucionalidad que entiendes que es un adversario, pero que las otras salidas posiblemente sean mucho más caras
en términos de vidas, en términos de destrucción del tejido social del país mismo, ¿no? Entonces yo creo que Payán siempre le apostó a eso. Y eso lo convierte en un antecedente de lo que va a proponer después López Obrador a partir del 2004 con el proyecto alternativo de nación, que es un camino difícil, jodido, complicado, amargo a ratos, que es, bueno, vamos a jugar estas reglas del juego para transformar esas reglas del juego, ¿no? Un personaje cinematográfico. Alguien decía que tenía bigote zapatista y barriga villista, ¿no? Vestido siempre de pana, con suéter, de tortuga y mezclilla, como algunos de sus amigos. ¿De dónde venía ese personaje? ¿Dónde nació? ¿Cómo fue que se fue construyendo ese personaje? Venía de la Merced. O sea, una zona en la Ciudad de México donde había un mercado histórico popular, sí, un barrio muy pobre. Venía del pueblo. Venía de un sector muy modesto del pueblo y fue un niño, esto él me lo platicó, que soñaba con tener un par de zapatos nuevos. Y muchos años después, Payán le da algunos consejos a Carlos Slim sobre cómo manejar sus empresas, y Slim se queda sorprendido de decir, bueno, ¿y cómo este greñudo, bigotón, ¿no?, vestido ahí de pan y mezclilla, sabe más que yo o tiene como más capacidad y me resuelve este problema? Y le dice, bueno, ¿y tú dónde aprendiste eso? Y Payán le dice, del hambre. Un niño que soñaba con tener zapatos nuevos, pero que según él mismo contaba, cuando los Reyes Magos le trajeron esos zapatos, un gandalla del barrio se los robó. Sí. ¿No? Ahí supo lo que era la injusticia. Claro, claro. Y nunca lo olvidó. Y nunca lo olvidó. Y después, fíjate que otra clave de Payán, que no es una clave común en su generación, es el psicoanálisis. Payán es un hombre que llega a una tremenda honestidad, no solo intelectual, afectiva, por la vía del psicoanálisis. Y que se construye mucho por la vía del psicoanálisis y por el entendimiento, ¿no? ¿Y por qué dices que no es de su generación? Eso viene después de él, digamos. Él murió a los 94 años de edad. Sí, bueno, Freud es anterior, digamos. No, pero no estaba presente en México. A ver, qué buena pregunta me haces. ¿Por qué digo no es de su generación? Porque ahorita, preguntándomelo a mí mismo, me digo, bueno, porque era comunista y a los comunistas no les gustaba el Freud, psicoanálisis, el no diván. les gustaba Freud, en la Unión Soviética estaba prohibido, ¿no? Entonces, porque el mundo de la subjetividad es algo que casa con muchas dificultades, con la militancia, con el partido, con la disciplina, con el materialismo histórico, dialéctico, con todos estos paradigmas, ¿no?, que puede haber en un partido comunista. Y Payán es un comunista muy excepcional y muy atípico, porque viene cargado con subjetividad, con manejo de subjetividad, con cultura, con arte, con una serie de cosas que, pues yo no sé si lo llegaron a criticar por burgués y decadente en el PCM, pero se lo habría merecido, digamos, según los cánones. Por eso estaba en una célula especial reservada, donde solamente estaban los que el partido no quería que se supiera que eran los locos, comunistas, ¿no? Sí. o los influyentes. Y los influyentes, claro, ¿no? Pero un personaje, tú lo acabas de mencionar, un gran conocedor del arte, que lleva el arte al periódico, ¿no? Así es. Primero al 1+1, después a la jornada, y cambia las reglas, la fotografía, el cartón, con las herramientas, la tipografía. Hay una revolución encabezada en mucho por él. Bueno, es que uno de los múltiples oficios de Payán era ser editor, y tenía un gran amor por ese oficio. Y conocía al dedillo los detalles de la tipografía, de la composición. Era un tipo que todas las noches veía las planas con cuentahilos,
para ver qué resolución tenía el cuerpo de texto, qué resolución tenían las fotos, y te decía, esto es una mierda, hay que volverlo a hacer, ¿no? Era un tipo con un gran sentido plástico. Yo supongo que en algún momento él debe haber tenido la tentación de la creación plástica, en algún momento se frustró, pero quedó como un gran amante de todas las expresiones gráficas, plásticas, etcétera, ¿no? Amigo del pintor José Luis Cuevas, de Gabriel Toledo, García Márquez, de Gironella, de pintores que fueron muy importantes en la formación de la jornada porque donaron obra, ¿no? Pero también de escritores. ¿Es común eso entre los directores de medios en México? No, no, porque en México los directores no suelen ser, ya no suelen ser viejos periodistas. Los periodistas de alguna manera se les define como escritores frustrados. Menos Gabo, que pues fue un escritor realizado, pero empieza, ¿en dónde empieza Gabo? En una redacción de periódico, y muchos así, ¿no? En el caso de México, hoy en día lo que tenemos son empresarios como directores excepto la directora Carmen Lira, que toma la batuta con Bayán, que es periodista desde hace toda la vida, años, ¿no? De toda la vida. Pero la norma es que el Consejo de Administración reemplaza o desplaza al Consejo Editorial, ¿no? Entonces, pues los empresarios no necesariamente están deslumbrados por la literatura, ¿no? ¿Te parece? Sí, ya que nos las lampareas con esa frase, vamos a una pequeña pausa. Vamos a una pausa. Amigos, amigas, no se vayan, regresamos con el difícil matrimonio entre periodistas y escritores. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras por Telesur, conversando con el periodista Pedro Miguel sobre un gigante del periodismo mexicano, Carlos Payán. Pedro, ¿cómo es que tú conoces a Payán? ¿Cómo te comienzas a relacionar con él? En el 1+1, ahí en Mixcoac, yo colaboraba en el suplemento de historietas del 1+1 que se llamaba El Más o Menos. Lo dirigía Magú y yo hacía una tira cómica. Y en la cafetería del periódico, que tenía un ventanal, estábamos un día Magú y el Fisgón y yo. El Fisgón no se llamaba el Fisgón todavía. Rafael Barajas era todavía. Rafael Barajas. Y el Fisgón era su gran caricaturista. El gran caricaturista, mi hermano, ¿no? Al que conozco desde los 10 años de edad. De lo que se viene a enterar uno en estos programas. Y estábamos ahí platicando y yo estaba apachurrando moscas en el vidrio. Con una cajita, y llega Payán y yo creo que le dio mucho asco lo que yo estaba haciendo, ¿no? Porque era muy asqueroso, y se levantó y se fue, y yo dije, ay, pues qué poco aguante tiene este cuate, ¿no? Y era el subdirector. Y era el subdirector, y yo era un pendejo de 18, 19 años y así. Y años después yo hice como mi aprendizaje de primeros auxilios de periodismo en El Día. Entro a trabajar al periódico El Día, y muy poco después se viene la escisión del 1+1, la convocatoria para la jornada, y pues yo fui a presentar un examen de admisión en el local donde se estaba organizando la jornada, y presenté mi examen de admisión, salí y me encuentro a Payán y me reconoció. Me dijo, hola, ¿cómo estás? Le dije, pues bien. Ahí sí me cohibí, pues estaba yo buscando chamba, ¿no? Y dije, se va a acordar de que yo mato moscas y no me va a dar el trabajo, man, ¿no? Y ya, pues, pasó y salgo, me subo a mi coche, y adelante de mi coche estaba estacionado un Volkswagen que daba mucha pena, ¿eh? O sea, era una ruina total, ¿no? Mi coche era una ruina, pero el Volkswagen un Rambler. Era un Rambler, sí, los dos blancos. Entonces, mi coche arrancó, pero el Volkswagen no, y el Volkswagen era de Payán. Y entonces Payán se baja y me dice, oye, ¿para dónde vas? Y le dije, no, pues para usted, para donde usted diga, ¿no?
Y se sube, levanto el seguro, tenían seguro los coches, ¿no? Y ya nos fuimos platicando a su casa, a Contreras. Y me pidió que le hablara de tú y me fue platicando de las dificultades del periódico, de cómo echarlo a andar. Y al final, pues llegamos a su casa, me indicó por dónde y me dijo, yo creo que vas a pasar ese examen y ahí nos vamos a ver pronto. Así conocí a Carlos Payán. Y trabajar con él, tú fuiste un colaborador estrecho, o sea, desde el área de la informática hasta el área editorial, la coordinación de los escritores. De suplementos. ¿Cómo era trabajar con él? Era una especie de Ciudadano Kane. Era muy demandante y a veces te decía, no duermas, ¿eh? Como instrucción, ¿sí? Era muy demandante, era muy exigente y exigía mucha disciplina. Pero también era un hombre muy comprensivo. Era un hombre muy comprensivo con las debilidades humanas y de pronto a mí me perdonó periodos de depresión, por ejemplo. Él tuvo la culpa de los periodos de depresión porque me echó encima la automatización del periódico y pues tal vez no había quien, pero pues me tocó hacerlo y me deprimí muchísimo, ¿no? Y era, por ejemplo, muy tolerante cuando alguien se emborrachaba y no iba a trabajar, pues... Es el decía, gremio. Bueno, pues es el gremio y pues alguien anda... Un periodista sin aliento alcohólico es como una flor sin aroma. Así es, ¿no? En fin, entonces podía perdonar muchas cosas, no perdonaba la traición, pero a la vez era tremendamente didáctico, es decir, siempre estaba como al pendiente de lo que hacías y te decía, ¿y por qué no intentas hacerlo de esta otra manera? ¿No? Y entonces se respiraba un ambiente de creatividad tremendo en el periódico, tremendo. Siempre se estaban inventando cosas. Y su trato con el poder, tanto el 1+1 como más la jornada, tuvieron, digamos, una relación complicada con los distintos gobiernos en el turno. No quiere decir que estuvieran en contra, pero sí estaban enfrente de los gobiernos en turno, como él lo decía. ¿Cómo era su trato con los poderosos? Muy hábil. Era tremendamente hábil, porque había que sobrevivir, ¿no? Y bueno, esto de lo que hablábamos, es decir, había que aprovechar los espacios que se fueran dando para empujar una transformación necesaria en todos los ámbitos, ¿no? En el político, en el económico, en el social, en el moral, sobre todo en el moral, en aquellos tiempos, es decir, en aquellos tiempos, fíjate tú, la jornada se vuelve un reducto y una trinchera para las causas de la diversidad sexual, para el feminismo, para todas estas cosas. Y Payán como que se metía con los poderosos y era capaz de convivir con ellos de manera muy ecuánime. Si Salinas lo llamaba, iba con Salinas. Si le tocó Zedillo, sí le tocó Zedillo. No sé si llegó a ir con Zedillo. Creo que Zedillo nunca lo llamó. Zedillo era un tipo muy tonto. Salinas no, Salinas es diabólicamente inteligente, ¿no? Pero siempre supo mantener la raya roja que no supieron mantener otros y que se fueron de bruces con el salinismo, por ejemplo, ¿no? Y que acabaron siendo peones de Salinas. Payán no, en ningún momento, es decir, si lo convocaban iba. Lo convocaron varias veces, por ejemplo, incluso una vez lo convocaron para que se formara una comisión independiente del asesinato de Colosio, en una situación extrema. Y llegó al periódico y lo puso a consideración de todos en la junta editorial y dijo, bueno, me invitaron a esto, ¿ustedes qué piensan? Y todos le dijimos, no te metas a eso, es una trampa, pinche Salinas. Y él escuchó y escuchó y escuchó y al final nos dice, bueno, ¿y a ustedes de veras no les gustaría saber quién mató a Colosio? Y ahí nos hizo, pues, como cambiar de opinión, ¿no?
Y tenía que ser un hombre muy ecuánime para considerar la circunstancia del gobernante, fuese el que fuese, sin perder de vista que ese gobernante estaba haciendo cosas que generalmente eran incorrectas, ¿no? El periodismo es un oficio de egos robustos. ¿Cómo lidiaba Payán con esos egos robustos? Era un gran árbitro, era un gran mediador. Así como era ecuménico, para ser ecuménico tienes que ser mediador, porque si eres ecuménico estás juntando a los protestantes con los maronitas, con los católicos, con los ortodoxos, y se van a agarrar a cuchilladas. Entonces tienes que calmar los ánimos y buscar que haya transacciones entre todos, ¿no? Y Payán era un gran buscador de equilibrios, un hombre sereno, básicamente un hombre sereno, que además les conocía las debilidades a sus colaboradores y entonces podía mediar con mucho éxito entre ellos, ¿no? Alguien decía que cuando uno llegaba a negociar con Payán salía con el 20% de lo que demandaba, pero contento. Así es. Así le hacía. Así es. Sí, era mañoso. Era mañoso y era un gran seductor, desde luego, ¿no? Era un gran seductor y bueno, pues creo que es parte de lo mismo, es decir, era un hombre capaz de moverte de tus posiciones, ¿no? Tú llegabas demandando algo y él te decía, sí, bueno, pero esto, vamos a ver cómo podemos hacer esto, pero bájate porque no puedo todo, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la negociación, era un hombre muy talentoso para la negociación. Y una cosa que me sorprendió de él, cuando ocurrió la reforma política de Ernesto Zedillo, es que en el periódico había caras largas, porque esa reforma política fue negociada entre el gobierno y el PAN. Y Payán dijo, ¿saben qué? Tenemos que reconocer que los panistas se la rifaron y que entraron a negociar y sacaron lo que quisieron y que tuvieron todo el coraje para sentarse a negociar. Para mí esto fue un gran aprendizaje, un gran aprendizaje que después me permitió entender cosas importantes en la vida. Payán decía que un periódico es una obra colectiva. Necesariamente. Bueno, pero para eso hace falta un director de orquesta que sí. Sepa que es un trabajo colectivo. Claro. Él era un orquestador en ese sentido. Era un orquestador, sí, o sea, él nunca habría pretendido reemplazar al primer violín, o al piano, o al saxofón, ¿no? Le daba su lugar a los instrumentos, porque si no le das su lugar a los instrumentos, pues no hay orquesta, ¿no? Entonces, justipreciaba el trabajo de la gente y podía estar no del todo satisfecho o incluso insatisfecho con lo que estaba haciendo cada quien, pero le veía un valor, ¿no? Hasta que dejaba de vérselo y entonces te daba una patada en la cola y te mandaba a la chingada, como lo hizo con varias personas, ¿no? Pero básicamente era un hombre dispuesto a apreciar el valor de cada persona. Él decía que el hombre que más admiraba era Arnoldo Martínez Verdugo, el secretario general del Partido Comunista Mexicano muchos años, que llevó al PCM al mundo de la lucha electoral, a negociar una reforma política. ¿Tú viste la relación entre ellos en algún momento? No la vi, pero me contó una anécdota. No sé cuán cierta era, Bueno, pero yo la voy a contar. Y es que un día está Arnoldo en el local que tenía el Partido Comunista Mexicano en la calle de Durango y llegan 3 coches negros con vidrios polarizados, de esos LTD enormes, ¿no? Se paran enfrente y se bajan 6 gorilas, tocan y alguien les abre la puerta y se aterra y le dicen, venimos a buscar a Arnoldo Martínez Verdugo. Y el tipo dice, no, aquí no está, entonces lo quitan, lo hacen a un lado, entran
y Arnoldo está en la oficina del final del pasillo y se pone blanco cuando ve llegar a estos gorilas, y luego los gorilas le dicen: nos acompaña, por favor. Y Arnoldo pues los tiene que acompañar, y entonces los suben sin decirle una palabra a uno de los coches negros, se lo llevan y se lo llevan a Los Pinos, que es la casa presidencial, que es la casa presidencial de México, ¿no? Y lo hacen pasar, y en un salón está el entonces presidente Luis Echeverría. Y le dice: don Arnoldo, por favor, siéntese. ¿Gusta un café, algo? Y Arnoldo le dice: no, gracias, ¿no? El Partido Comunista no era legal. No era propiamente ilegal, pero no era legal. Estaba perseguido, varios de sus dirigentes estaban en la cárcel. Había dirigentes en la cárcel y les mataban militantes, y etcétera, ¿no? Entonces le dice Echeverría a Arnoldo, le dice: oiga, don Arnoldo, tenemos un problema, y es que México tiene que votar en contra de Estados Unidos en la ONU, por el asunto de Israel. Dice, y Estados Unidos quiere que se vote a favor de Israel y en contra de los palestinos, y nosotros vamos a votar a favor de los palestinos. Pero necesitamos demostrar que tenemos apoyo popular. Así que yo le voy a pedir que saque a la gente a la calle a manifestarse. Los vamos a tener que reprimir y tal vez los tengamos que encarcelar, pero pues es parte de la negociación y del juego, ustedes saben. Y Arnoldo organizó manifestaciones de apoyo al gobierno mexicano y en repudio a Estados Unidos, y hubo encarcelados y hubo reprimidos. En 30 segundos, Pedro, ¿qué le deja Carlos Payán a los jóvenes? El aprendizaje del amor a la vida, de la pasión en lo que se hace, de la ética. Cuando se hacen las cosas con ética, se disfrutan muchísimo, ¿no? Aunque el trabajo sea amargo, aunque cueste mucho, hay un gran placer, hay un gran erotismo en la lucha, en el periodismo, en la creación artística, en la vida, en el amor. Pedro Miguel, muchas gracias por estar con nosotros, Luis, en este cruce de palabras. Muchas gracias a ti por la invitación. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur.